Muy buenas, bienvenidos a EduAction, su podcast de educación a todo nivel, que viene gracias a las instituciones del Grupo Humboldt, como el Colegio El Ángel, el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, la Universidad Alejandro de Humboldt en Venezuela, Humboldt International University, Panamá, Humboldt International University, Estados Unidos, y el New Professions Technical Institute. Y desde aquí, desde los estudios de Yo Podcast Center en Miami. Hoy, por supuesto, una muy gran invitada a este programa. Ella ha sido Miss Barinas. Ella es presentadora de televisión. Bueno, espectacular persona. Bienvenida, Gabriela Vergara. Muchísimas gracias. Hoy vamos a conversar un ratico de todo un poquito con educación, con nuestros hijos, nuestras hijas. Ay, Dios santo. Dios nos agarre confesados. Bueno, ya tenemos varios años en eso. Tú con las tuyas, yo con los míos. Eso es así como los videojuegos. O sea, uno cree que superaste una vida y empieza el reto más complicado. No, por supuesto. Después, no. Vamos a ver, vamos. Después viene la bandera, pero tiene que pasar el monstruo. No, muchachos. Y la bandera más alta. Estoy ahorita en el foso con dragones, cocodrilos y llamas. Estoy ahí. Ah, no has llegado todavía al del piso con la puya. El nivel 48. A la versia, ¿no? Mira, bueno, no, yo te comentaba antes de comenzar de que esto es una conversación de educación, de todo lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, lo que hacíamos antes nosotros como chamos, como adolescentes, y lo que hacemos ahora como padres, como amigos. ¿Cómo vamos a empezar por preguntar, ¿cómo ves tú esa diferencia con tus hijas y contigo misma cuando estabas en esa edad? El salto generacional existe, indeed. Creo que nosotros también somos un poco navegadores de una nueva realidad donde no necesariamente todo lo que aprendimos o digamos, todo el sistema que tuvimos aplica en este momento. Sin embargo, también ahora con mis hijas estoy viendo que hay cosas que son altamente rescatables. Por ejemplo, yo siento con las diferencias incluso culturales que puede haber entre los Estados Unidos y la Venezuela que vivimos nosotros, hay cosas que yo traería de lo que vivimos. O sea, yo siento que si bien es cierto que está bien segmentado como los caminos a tomar cuando eres un adolescente hacia el college o la universidad, creo que faltan pruebas o dinámicas que ayuden a los chamos de hoy en día a ver cuáles son sus aptitudes y cualidades. Creo que esto es muy al azar. O sea, hay muchachos que sienten desde pequeños una inclinación y hay otros que están entre, no sé si ser mesera de un lugar de pizza o ser astronauta. Estoy en eso. Es tan ambiguo, es tan grande y tenemos ahora chamos con una oleada tan grande de información que lejos de surfear la ola están ahogados. Y se sienten así como una cantidad de chamos con ataques de pánico o una cantidad de muchachos que no hayan qué hacer. Y lo cierto es, no, espérate, ¿dónde me dejas la psicología de hoy? Ese detalle de no te preocupes, calma, tienes tiempo, estás vivo, respira. ¡No! ¡No! O sea, sí, respira un poquito, pero caminando. O sea, vamos en la vía, ¿no? Entonces, no te preocupes, todos, no, lo cierto es que, como en todos lados, tú tienes un periodo para decidir qué quieres hacer en tu vida y hacia dónde va tu educación. Y siento que hay un periodo, por lo menos aquí, donde ellos están solos. O sea, quizás en la época nuestra era un poco rudo porque uno vivía así como adolescente y de pronto tenías la prueba de aptitud académica y uno, ¿qué es esto? ¿No? Pero sí ayudaba. Sí, yo creo que sí ayudaba. Sí, yo creo que también aquí lo que falta es un poco de practicidad en algunas carreras. O sea, algún tipo, no llamarlo quizás pasantía, pero en las clases falta un poquito de práctica, falta un poquito de guía en ese aspecto.
y en la cotidianidad. No todo es el libro, no todo no, es la total. teoría. Y yo creo que, no aquí, yo creo que en eso nos hemos quedado pegados a través de los años. Lo hablaba también con Tom hace rato, de que ya las formas son diferentes, ya Total. la práctica es diferente. Ahora tienes a los chamos usando un teléfono, pero Que es una computadora súper potente. exacto. Y justamente eso, yo conversaba de que ya entre ellos no se llaman, entre ellos no tienen un número de teléfono, pero se comunican a través de un Snapchat. Total. Eh, Todo se, es Snapchat. se llaman por Snapchat, se envía una imagen por Snapchat. Si envías una imagen diaria, eso te da puntos, no sé qué, o te da un nivel de taradez mayor o menor, eso no importa. Eh, y ves la ubicación de tus amigos también Sí, en tiempo total. real. En el mundo entero. Entonces, es diferente. Ellos no usan WhatsApp, lo usan No. poco, lo usan para ver los mensajes de los De los padres, papás. pero sin responderle. Eh, no es con el pase. Eh, pero el Snapchat es Facebook totalmente ni diferente. lo conocen. No, el mío, Instagram es así como solamente para publicar una cosa. Borraron todo, te publican la comida en las historias y la borran. O sea, no, a mi hijo no tiene mayor nada. le preguntaron que si usaba hace como 1 año, 2 años, que si tenía cuenta de Facebook. ¿Qué es eso? No, ni siquiera su respuesta fue, "Pff, eso es de viejo". Sí, total. Bueno, ok. Pero nosotros que usamos Facebook, que usamos Instagram, queremos enseñarlos a usar la tecnología. Cuando ellos nos llevan una morena. Sí, Ahí, pero siento que la tecnología ha estado tan a disposición. Bueno, hoy en día está estudiado y se ha comprobado todos los efectos que puede tener no solamente de temprana edad, sino a una edad escolar. Dejemos la primaria donde todavía puedes quitarle el teléfono al niño y decir, bueno, te lo doy 1 hora el fin de semana, que sea. Pero ya a partir de middle school en adelante y hasta la universidad, los efectos incluso a nivel de la autoestima, el sueño, el sí, descanso, lo que hablábamos ahorita un poco de los ataques de pánico, la ansiedad, están totalmente comprobados. Entonces es tanto, pero a la vez es tan adictivo sí, claro. que no sabemos cómo despegar. Yo le decía a mis hijas, por ejemplo, te sabes la vida de todos tus amigos, te sabes dónde está y cómo está, y no se te ocurre buscar la información de la universidad en el mismo teléfono que tienes todo el día en la mano. Eso es así. O sea, ahí lo tienes todo. Eso es verdad. Es que yo no sabía, ¿cómo no vas a saber si tienes el teléfono en la mano? A mis hijos lo primero que le digo es, mira, está muy bien, gracias a Dios, estudian, les va bien en clase, Ujú. pero por favor, necesito que utilicen la lógica, Ay, por favor. que el sentido común, porque es así como dices tú, o sea, te buscan lo que sea en el teléfono, pero papá, ¿cómo hago para servirme el vaso de agua? O Sí. sea, agarra el vaso, agarra la jarra de agua y Y te pones lo agüita. peor del caso es que te metes en YouTube y hay un video donde alguien Sí, salió claro, cómo servir un vaso. claro. O sea, por Dios. Y se lo dices de esa manera porque obviamente la pregunta merece un tono diferente. Mira, Exacto. sírvete el agua en el vaso. Y ellos, oh my God, Dad, Sí. bro, por You're in a favor. bad mood. What's wrong with you? You're in a bad mood. Si le dice, entonces te dice, a mí me dicen, papá, todo va a estar bien, tranquilo. Usa la lógica y eso es lo que uno busca. Yo no sé si eso le pasaba a mi papá y a mi mamá, por ejemplo, donde sí está la teoría y uno como padre le toca, digamos, ese camino fuera del salón de usa el sentido común. Yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá siempre decía, y con personas que hablemos hay una constante, y es, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Claro, O sea, para mi mamá la educación que yo tenía era demasiado fácil, demasiado laxa, era, no sé qué, bueno, ni hablar de lo que yo veo ahora con mis hijas, ¿no? Pero, por ejemplo, me preocupa eh,
que la facilidad, y como te decía, ya está estudiado y demostrado, por eso muchas personas que están en tecnología no dejan que sus hijos crezcan con tecnología, porque está comprobado que un niño que tiene una tablet o un teléfono desde temprana edad, a los 7 años, perdió el 80% de su imaginación y creatividad. Wow. O sea, es terrible. Estamos hablando de cosas que están estudiadas, no lo estoy inventando yo. Pero estamos hablando de personas que se reúnen en grupo, pero se textean. O sea, no se hablan face to Sí, face. sí. Se insultan por texto, pero no serían capaces de decirlos cara a cara. No se saben el teléfono. Bueno, las mesas se saben por lo menos el mío. Pero por ejemplo, sus teléfonos más cercanos no se lo saben de memoria. Todas las claves las guarda el teléfono. Entonces, se te pierde una clave, te olvidas, se te bloqueó algo, tienes que abrir otra cuenta. Ustedes tienen 50 cuentas en 50 plataformas porque no Pero hay esta... Y lo que decíamos, el sentido común, lo decía mi mamá y cada vez lo veo más, es el menos común de todos los claro. sentidos. Pero te apuesto que tus hijas se saben tu número de teléfono Sí. por la misma razón que los míos se saben el mío y el de mi esposa. Porque uno está todos los días, dime el número de mi teléfono. De una Por si dirección. acaso ¿Cómo te lo quedas sí, sin, por exacto. si acaso te quedas perdido, si te quedas Sí, sin total. batería en el teléfono, si no sé, si cae una nube encima tuyo llena de agua, lo que tú quieras, dime el Llámame. número de teléfono. Exacto, sí, total. ¿Cómo es mi número? ¿Cómo es el de mamá? ¿Cómo es el de papá? Y estás todo el día, pero eso es esa, digamos, esa enseñanza paralela al aula, a la teoría, a lo cuadrado. Tienes que salir de ese Fíjate, cuadrado. estaba hablando con mis hijas en estos días. Me decía que ella se sentía tan perdida y en algún momento me dijo, mami, ¿y un boarding school? What do you mean boarding school? O sea, un internado, pues. ¿Para qué? Y me dice, mami, porque no sé, yo creo que a lo mejor un boarding school me puede dar la estructura que yo necesito. Me dice una de las dos, ¿no? Y yo le digo, mi amor, la estructura está en todos lados. Está en ti si la quieres tomar o no. O sea, cuando tú vayas a un college, tú a lo mejor vas a estar viviendo en esa universidad, tú vas a tener unos horarios, tú vas a tener una cosa, tú vas a tener un schedule totalmente estructurado. Pero tú decides si entras en eso o no. O sea, y en un boarding school lo puedes pasar peor, porque como no puedes salir, No, claro. no puedes hacer un dropout, o sea, puede ser realmente miserable. O te metes en la cosa o no, pero es tu decisión y tu decisión es ahora. O sea, no tienes que esperar a llegar, no tienes que ir. Pero una de las cosas que también, en la primera vez que lo escuché aquí en Estados Unidos, me pareció una falta de respeto. En un lugar escuché a la directora de un colegio decirle a la mamá de unos gemelos también amigos, me dice, señora, a lo mejor este no es el colegio para su hijo. Y yo, ¡oh! ¡Qué grosera! ¡Qué grosera! Y la verdad he descubierto que sí, en efecto, no todos los niños son para todos los colegios y todos los colegios son para todos los niños. Bueno, yo voy más por esa. No todos los colegios son para todos los niños. Pero Porque, uno piensa, no, pero es el mismo pensum, pero no, los ambientes son diferentes, las inclinaciones incluso son diferentes de una línea educativa, varía de institución a institución. mira, es que no solamente Es eso, sino que... Es fuerte. Pero es que tú te das cuenta de que no todos aprendemos de la misma manera. Exactamente. Y vuelvo al caso, ya no puede ser el profesor, no importa si es el colegio o la universidad, si es high school, middle school o elementary, no puede ser el profesor hablando y hablando y hablando y los Sí. niños o los adultos en la universidad, ok, Sí, ya no. tiene razón, ya es un tema de discutir, ya es un tema de participación, ya es un tema de qué crees tú, qué creo yo. Vamos a hacer un brainstorming, vamos a juntar nuestras ideas, vamos a ver, vamos a crear. Si como en efecto la tecnología nos ha quitado un poco esa creatividad, vamos a tomarla nosotros. Total. Vamos a rescatarla en el aula. Vamos a crear entre todos. Vamos a buscar nuevas ideas. Pero eso está de parte nuestra. Pero estuvo, o sea, yo me imagino, Fácil no y es. me dirás, claro, me dirás tú, los retos de los docentes hoy en día se han multiplicado. Con una mente que funciona a 5.000 por hora, con un estímulo de inmediatez totalmente acostumbrado,
entender qué necesita cada muchacho es un detalle. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, mis hijas tienen el IQ un poquito alto, lo cual hacía que además fueran mal portadas en clase, Porque pero se buenas aburren. en los estudios. Eso Se aburren. me dijo una profesora, me dijo, mira, lo que pasa es que, y ella me dijo, hazle la prueba de IQ, porque yo entendí, o sea, yo creo que ellas son gifted porque ellas hacen desorden en la clase, no sé qué, y cuando les pregunto, ellas saben, pero sus compañeros no, me distrae al resto. Entonces la mujer hacía esto, enseñaba algo y le decía, ok, Emiliana, ahora tú vas a organizar estos libros, vas a ser el asistente de la teacher hoy, y vas a organizar los libros de la A a la Z. Ok, ahora de grande a pequeño. Y las tenía ocupadas en Claro. toda la cosa, pero eso es cuando tú tienes un aula pequeña, no sé qué, y los niños son pequeños. Un adolescente con las hormonas revueltas, con capacidades distintas, y a 30 muchachos por salón, señores, los admiro, No, 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 por los supuesto, admiro. para ser Mi profesor, respeto. para ser educador en cualquier nivel, madre mía, Pero ya no solamente eres docente, eres psicólogo. sí. Eres psicólogo, eres, o sea, ejerces una multiplicidad de funciones. Y cuando termina la clase, cuando termina Eres el horario mediador, escolar, eres tienes que ser abogado. psicólogo también con los padres, porque también está el que cree que su hijo es tal y realmente su hijo no es tal, que su hijo a lo mejor no es tanto y su hijo es un fenómeno en clase. O sea, hay de todo, hay de todo. Igual pasa en los deportes. Yo creo que mi hijo es el Sí, próximo exacto. Messi y mi hijo está pendiente de las mariposas en la cancha. La pendiente que la mosca. O al revés, está metido en el teléfono y nunca ha tenido el impulso, pero una vez que prueba, descubre un talento que nunca había visto. Por eso creo que también los padres y los docentes tenemos que estar como en una misma página. Sí, Los muchachos cada vez más les cuesta acercarse a un profesor, por lo menos a la edad de mis hijas. Yo decía, pero este amigo del profesor, él está ahí para ti. O sea, tienes una duda, para eso está. O sea, no le tengas miedo, no le tengas cosas, no. Empieza a hablar con él. Y a esta edad que creo que hasta se burlan de cómo se viste uno, de que no sé bueno. qué. O sea, digo, pasa todos los límites y acércate, es un ser humano, está allí para ti. Se supieran lo bueno que es eso, chico. Pero lo hacía Gabriela cuando estaba en el colegio en esa edad. Sí, claro. Pobrecitos mis profesores todos. Yo, cu- Yo tenía problemas en mi casa y iba a hablar la cosa. Había perdido un partido de voleibol y iba y lloraba con profesores, pobrecito todo. Yo estudié con monjas. Yo estudié con monjas del San José de Tarve de la Florida, que es una congregación originalmente francesa. Entonces, para la época, pues, donde yo estaba, me parecían que eran unas mujeres como muy avanzadas. O sea, nosotros íbamos a subir Roraima, las mujeres subían con nosotros y escalaban, pues. O sea, nosotros íbamos a subir el lava, le acampábamos y las tipas venían con nosotros. O sea, yo escucho otras experiencias de pronto colegios religiosos y fue totalmente diferente a las mías. Y ellas fueron para mí, no solamente yo fui tremenda y mentirosa, muchacha. Mis clases de actuación, las primeras, fueron en el San José, tal vez mintiendo. Y esas pobres mujeres y mi pobre madre fueron las que me fueron guiando y metiendo y haciendo la mujer que soy hoy en día. O sea, gracias a ellos, pues. Y en la universidad tuve muchos profesores, pero tuve 2 o 3 que marcaron mi vida hasta el día de hoy. Recuerdo, por ejemplo, te puedo decir una anécdota. Yo tenía un profesor que se llama Cheo Araujo, profesor de procesal penal en la Universidad Central de Venezuela. Y desde que yo entré a esa clase, que además me tocaba procesal penal 1 y procesal penal 2, pues yo estaba acortando el tiempo de mi estudio, él decidió montarme el ojo encima y hacerme, o sea, miserable. Y suele Dios pasar. santo, pero te voy a decir algo, en algún momento yo tuve que ir a hablar con el hombre y decirle, pero Señor, por Dios, o sea, ayúdeme. O sea, tengo toda la mejor intención, pero o sea, ¿por qué es así conmigo? Y él me dijo una cosa muy interesante. Y me dijo, mira, ya después cuando lo hablamos, él me dijo, porque entre pito y matraca, pues aquí, cuánto largo corto. Me dijo, porque tú tenías todo el perfil para que el grupo te rechazara. Tú estabas entrando en televisión, tú tenías una cosa, tú eras así, 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 asado. Si yo me enfocaba en ti,
fregándote la vida, todos iban a tratar de ayudarte porque te iban a ver como una víctima. Si yo no lo hacía, te iban a segregar del grupo. Y yo dije, oh, wow, después entendí. Y sí, o sea, el hombre me vio, estudió su grupo, creó una estrategia con cada uno de Era nosotros psicólogo y el nos unió. profesor. Oh, my God, se lo agradecí toda la vida. Claro. Y por supuesto, esa es la materia A mí que, hubo uno que que en la más tengo universidad, presente. hay uno en la universidad que a mí me hizo la vida imposible y yo no le tengo aprecio todavía. Pero Yo porque, bueno, finalmente después pude conocer al ser humano, o sea, trabajé con él en algunas cosas y después incluso hasta me dijo que quería que entrara como docente en la universidad. O sea, pude pasar, es que luego entendí que mucho de la presencia era un personaje que se adaptaba según el salón que tenía y buscaba la mejor manera de impartir. Era duro, sí, era duro, pero todos aprendimos. pero eso es un profesor, es un educador. Eso es un maestro. Exactamente. Justamente esta semana pasada me enteré de una profesora, quizás no es que me enteré, yo estaba visitando, estaba en Caracas por tema de trabajo y llegó un amigo y me dice, ay, mira, vamos a mandarle un mensaje a esta profesora, mi profesora de sexto grado. Y yo dije, wow, o sea, Carmela. Cuando ella le respondió con un audio donde me reconoció, Oh, sí, uno dice, wow. yo recibo ese audio en medio de la oficina, eh, no me pude aguantar, o sea, fue llorar y llorar y llorar, y la gente me decía, pero de verdad, tú tienes sentimientos. Pero es que estaba oyendo a mi profesora de sexto grado, que para mí, ya sin haberla oído esta semana, yo la tenía aquí, o sea, para mí fue una de mis mejores profesoras. Oírla después de unos cuantos añitos, fue como que, wow, eso te marca, esa persona que te da esas Total. herramientas así de a poquitico, aunque sea, te haya enseñado, aunque sea, óyeme a mí, aunque que te haya enseñado a escribir, te haya enseñado a leer, que te haya enseñado a sentarte, a lo que sea, te marca increíblemente. Y yo, bueno, tengo buena relación. De hecho, tenemos un grupo del colegio, estamos todas regadas por el mundo, pero seguimos en contacto. Y de vez en cuando, pues ellas se reúnen estando en Venezuela las que están en Venezuela con algunas profesoras. Y teníamos una profesora que también se llama Ixora Rojas. Ixora era nuestra profesora de matemáticas de bachillerato. Y ella tenía una cosa que nosotros decíamos, porque esta mujer, bueno, a mí es que es un portento matemático. O sea, ¿por qué ella es tan complicada? Porque la mujer decía, bueno, este es el problema. Ajá, y ustedes lo van a hacer así. Se podría hacer así y yo lo hago así. Y yo, ¡ah! Porque de pronto hacía tal y 300 pasos. Ustedes deberían hacer y yo lo hago dos. Y yo, ¡ah! ¿Cómo hacer? Y la mujer nos enseñaba todas las maneras. Y cuando nosotros presentamos el famoso CNU, terminamos muchísimo antes. Porque ella nos había llevado. Y entonces decía, pero Dios mío Te santo, ¿por qué enseñaba esta mujer? opciones. Claro, no es. Y nos iba llevando y después valió la pena. Y hasta el día de hoy le agradecemos muchísimo su cariño, su exigencia, su dedicación. Hay personas que marcan nuestra vida definitivamente. Sin duda. Ahora, vamos a dar un saltico. Vamos a dar un saltico a lo que ha hecho Gabriela en televisión, Ay, lo que Cristo está santo. haciendo. Sí, bueno, porque ha hecho novelas, porque ha hecho películas, porque es presentadora de televisión, de programas de revista, etcétera, etcétera. Vamos a hacer esa misma comparación de cómo era antes una novela, cómo era una película y cómo es ahora. Vamos a empezar. Tenemos a Gabriela Vergara protagonizó El Comandante, nada más y nada menos, que hoy en día también está en Relatos de El El exilio. Exilio. Y yo quiero oír todo eso, quiero ver la comparación de eso, cómo era televisión y Wow. cine antes y cómo es ahora. Porque si la educación ha cambiado y las generaciones han cambiado, definitivamente el trabajo que hacemos. Bueno,
Para empezar, lamento mucho que los contenidos educativos en televisión cada vez hayan mermado más. Lamento que a nivel general no tenemos programas de comedia. Y voy a decir esto, y ojalá puedan entenderme. La comedia es el escape de la mente de una manera inteligente. Por eso hay personas que no entienden el humor y tienen un grado dentro del espectro. El humor es importante, no solamente para la salud mental, sino para la inteligencia. La ironía requiere un nivel de agilidad mental que no todo el mundo tiene. Y el humor negro todavía más. Para ser elegante, o sea, para hacer reír sin vulgaridades y sin lugares comunes, se necesita un poquito de agilidad mental. Y hasta para eso es importante reírnos. Un poquito bastante. Sí, pero es importante, es importante. Y cuando uno puede exponer desde los niños, los jóvenes hasta los adultos a un nivel de comicidad, por ejemplo, tú le estás dando la oportunidad de aprender y agilizar su mente sin darse cuenta. Yo crecí con canales no muy divertidos en el sentido, no, bueno, yo recuerdo que había una cosa, ay Dios mío, ya se me cayó la cédula, pero así, sótano 3. Había un programa que era nuestro Plaza Sésamo que se llamaba Sopotoscientos Amigos, que yo no sé si era en el 8 o en el 5, no recuerdo. Pasaban muchas cosas como educativas o de enseñanza en el Canal 5, en el Canal 8. Eso dejó de existir, pues, por lo menos en Venezuela. Pero yo veo también, bueno, no, aquí hay algunos canales, pero no son precisamente los más vistos, que tienen contenido educativo. Eso es un detalle. Lo extraño, creo que deberíamos tenerlo y ojalá a alguien se le ocurra rescatar ese tipo de contenidos. Por otro lado, la televisión antes era muy difícil de tener, era muy difícil de hacer. Hoy en día creo que sigue siendo igual de costosa, pero ahora hoy en día se hacen películas enteras con un teléfono. Hoy en día la gente puede hacer programas enteros, editar en el momento, ponchar, sí, que es como escoger qué cámara va en el teléfono. Entonces, hoy en día la gente le gusta decir que se ha democratizado el entretenimiento, porque cada quien puede tenerlo al alcance de su mano, con sus medidas, con restricciones quizás de calidad o de qué sé yo, pero hoy en día hay hasta aplicaciones de inteligencia artificial que te mejoran desde el audio hasta la imagen. Hoy en día todo el mundo pudiera hacerlo. ¿Qué contenidos tenemos? Es el detalle. Es como la música. Hay mucha música. ¿Qué contenido tiene la música? Es lo que nos hace variar. Bueno, como madre de adolescentes me imagino que ya igual me pasa a mí. No es el gusto que uno hubiera querido tenerle de la música, pero ya uno se sabe canciones de Bad Bunny, de Eladio Carrión, de Young Chimmy, de todos. Etcétera, John etcétera. Mico y vaya usted por ahí para abajo. Pero, por ejemplo, he visto que las niñas, las mías, por ejemplo, empezaron a escuchar desde hace un tiempo agrupaciones como Morat, le gusta Camilo, que de pronto sí hay gente que está haciendo música en los mismos ritmos, pero con otra letra. Claro que cada vez que yo digo Cristo Santo, o sea, tú estás entendiendo lo que dice esa canción. Me dice, ay, mamá, tú eres la única que se fija en la letra. Sí, no, igual. O sea, es el beat, lo que nos interesa es el beat. Pero no, es una cosa que entra, sí queda y sale. Y cuando le cantas la canción, dice, ya me la dañaste. Pero no sabías qué decía. No me había fijado. Pero bueno, gracias a Dios también hay cantantes que vienen un poquito a rescatar eso, como Joaquina. Sí, que está, es otra cosa. Sí, más refrescante, más música, más letra, más lírica. Sí, gracias a Dios. Y que están de pronto en la misma edad de ellos. Entonces, sí, es como más cercano. El teatro sigue siendo la madre para mí de todas las artes, por lo menos escénicas. Y sigue igual. Creo que la gente con tanto problema en el mundo quiere cada vez reírse más. Sí. Y sigo apelando por los contenidos donde te rías pero reflexiones, donde te salgas con algo que comentar y compartir.
pero bueno, eso queda de parte de cada quien. Pero, por ejemplo, con los programas educativos, ¿no crees tú que también depende de el artista que quiera ser el protagonista o el presentador de un programa educativo? Te lo pregunto por qué. Porque, No, ya te voy a explicar por qué. ok. No, ahorita me dices por qué. Sí. Porque es que yo he podido ver quizás, es verdad, no son muchos los que hay ahora en comparación, pero sí consigues alguno, pero claro, es presentado por Will Smith o presentado por Bueno. o presentado por Ah, no sé quién eh, y eso quizás atrae un poquito más la atención del público en vez de tanto amarillismo, tanta emergencia en pantalla, no sé cómo decirlo, pero no viene también por esa persona, por ese presentador, ese artista. en los casos en los que mencionas son household names, ¿no? Son grandes personas del entretenimiento que pueden financiar su propio proyecto. O sea, finalmente, y es lamentable, em, todo el entretenimiento funciona con dinero y funciona en la capacidad que pueda ser redituable. A menos que sea una fundación, pues, que se dedique a eso, entonces es dinero que ellos no es que votan, pero lo tiran Sí, esperando que algo quede sin la necesidad de que retorne. sí, pero normalmente también vas a tener un patrocinante para Claro, que pero eso entonces, por pueda ejemplo, funcionar. yo tengo, oye, ustedes lo saben, o sea, a lo mejor tengo un patrocinante con la universidad y el patrocinante vio que esto salió. A lo mejor lo deduce sus impuestos y es su manera. A lo mejor esa persona está buscando que de los educadores, de la gente, de las familias o de los mismos estudiantes puedan acceder a sus servicios o productos porque el nombre estuvo allí, ¿no? Em, pero muchas veces la gente, e incluso los mismos medios de comunicación, necesitan que se traduzca en dinero. Entonces, las cosas educativas no es que no puedan hacerlo. Por ejemplo, o sea, se me ocurre cosas ahorita. En algún momento la gente veía novelas y en Argentina fue muy famoso, ya no recuerdo, creo que eran gobiernos locales que les decían a las grandes productoras, por decirte, vente a Maracay, yo te construyo un estudio, yo te doy acceso a hotelería o a qué sé yo qué cosa, para que grabes aquí con la condición de que todo se desarrolle aquí, con la cultura de aquí, para generar turismo aquí. Que fue un poco lo que pasó con una famosa novela que mucha gente vio que se llamaba Café con aroma de mujer. Sí, sí. Esa novela se hizo con toda la intención de que la gente conociera en un momento donde Colombia era identificado con cosas no tan positivas. Estaban buscando cambiar la matriz de opinión hacia algo que es muy propio de ellos, que era el café. Betty la Fea fue un fenómeno que nació de una mente brillante con poco presupuesto y que hablaba de lo que en ese momento era un boom en Colombia, que era los textiles y la moda. Entonces fue una manera de crear conocimiento acerca de cosas. Entonces la señora que estaba pegada en la novela sabía que de pronto había una tela que se llamaba X, que habían cierres que eran de este milímetro, y empezaban a hablar de cosas que cotidianamente no hablamos. Porque estaban inmersas en algo que era como un embudo de fácil introducción a la gente. Claro. Así lo hizo Argentina con los paisajes para buscar. Y al final terminaba la producción y eso se convertía en una televisión local. Y el lugar donde habían hospedado a la gente se convertía en un hotel local de licitación o de qué sé yo qué cosa. Pero iban desarrollando, descentralizando y a la vez generando turismo mundial, porque las novelas se veían a nivel mundial. Yo creo que sí debe haber una manera creativa en que podamos meter conocimiento en los contenidos. Pero, lamentablemente, la chabacanería y las cosas de poco nivel son populares. La popularidad genera rating, el rating genera dinero. El dinero de esa manera hace que muchos anunciantes quieran estar porque sienten que se masifica la exposición. Entonces, lamentablemente, tenemos un círculo vicioso. Que el populismo no es solamente para los políticos. ¡Ah!
Sí, nunca lo había escuchado de esa manera, sobre todo con el tema de los medios, pero es verdad. Y lo que tú me estás contando es una forma inteligente de atraer turismo, de crear, de generar economía para una zona, una población. Quizás hay que ver cómo se rescata eso un poquito más, ya no tanto quizás con la televisión, que es un medio tradicional para cierta edad, Sí, total. pero sí buscar de la misma manera con redes sociales para la población más joven. Por ejemplo, la novela o la televisión en general, que a nivel latinoamericano generaba un fenómeno bien interesante, que era la lealtad del horario, que no se generaba en Estados Unidos, porque en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo los programas eran pequeños segmentos de distintas productoras, no de un canal como tal, como único productor de todo su contenido, y entonces los contenidos iban una vez a la semana. Pero, por ejemplo, en la novela otro tipo de programa, en Latinoamérica era diario. Entonces la gente tenía que sentarse a las 7 de la noche y ver el programa de las 7 de la noche. Te sentabas a las 8, te lo perdiste. Entonces generabas esa audiencia allí. Hoy en día no, porque hoy en día la gente desde hace mucho tiempo o lo graba o ya ni siquiera ve televisión, sino que espera que lo suban a alguna de las Sí, claro. plataformas y te echas una temporada completa. Pero aún así, hay cosas. Por ejemplo, te puedo decir, Game of Thrones, creada una historia, y empezó a explotar paisajes de países pequeños como Croacia. Croacia se convirtió en un destino turístico número 1. O sea, la gente dice, bueno, pero voy a ir a pelear a España o a Portugal, no sé qué. Pero bueno, mira, aquí al ladito está Croacia, vámonos para acá, ¿no? O sea, sí creo que de todas maneras a la generación de hoy, que ve la serie, e incluso creo que nosotros ya estamos en esta cosa de, ay, salió la temporada, no voy a esperar que salga completa y me la echo un fin de semana. ¿No? Entonces, creo que sí hay maneras todavía. ¿Cómo cambia? La narrativa cambia. O sea, la gente me decía, es que la novela murió. No, la novela no murió. Las grandes series son grandes nudos dramáticos, que son los mismos. Arquímedes Rivero decía, los nudos dramáticos son exactamente los mismos desde la tragicomedia griega hasta ahora. Es el hijo que pierde a la madre, el pobre con el rico o la rica. O sea, los mismos cuentos humanos se repiten. Claro. El cuento es cómo lo narras. ¿Y cómo lo vemos? ¿No? Claro. O sea, ¿cómo lo narras de ese lado y de este lado, cómo lo vemos? Entonces, ahora las series comienzan por el final. Fulanito se murió. Y uno empieza, ¿quién lo mató? ¿No? ¿No? Antes uno iba como, ay, todo este proceso, dejabas de ver la serie una semana y tú sabías que todavía estaban descubriendo quién era el culpable. Ahora te cambian la temporalidad para poder mantenerte allí. Ahora el cuento te lo echan distinto, pero es el mismo cuento. ¿Cómo podemos hacer para captar esas nuevas generaciones? Exactamente así. O sea, entendiendo que realmente el contenido en el fondo no varía, es la forma lo que varía. Claro. Yo siempre he hecho el cuento de que mi abuela tiene 89 años y hace poco me dijo, ay, yo no entiendo cómo la gente hoy en día no sabe manejar YouTube. Okay. Y mi abuela es de la que ve cosas por YouTube y te Claro. manda el link por WhatsApp y te dice y te llama y te dice, mira, vi esto por YouTube, esto está buenísimo, tiene a lo mejor 3 partes, mira, y te manda el link. Sí, 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 total. Es la forma, es adaptarnos a, es que ella misma no espera a las 9 de la noche para ver la serie, para ver el próximo capítulo. Ella misma ve lo que haya en YouTube, lo ve por pedazos, si son varios episodios, si lo ve en un podcast, si lo ve en el canal streaming de ese medio, por alguna aplicación. Ella se ha adaptado. Sí, total. Como tú acabas de decir, nosotros también lo vemos así, porque hay un cambio a nivel global de eso. Es no solamente la narrativa que ha cambiado, que nosotros nos hemos acostumbrado también a esa narrativa nueva, Que no nos queda de otra. también, pero es la forma en que lo vemos. Sí. Ya es que cuando viajamos, ya no leo la revista en el avión a ver qué hay, es que pongo el teléfono. Ya no hay pantalla, ya tienes un lugar para poner tu teléfono. Exactamente, ya Y todo el mundo escoges anda de con un la pantalla. menú de un internet que no afecta los sistemas de navegación del Así avión. mismo. Es, oh my God, ¿no?
Pero por otro lado, estaba pensando eso, que también la bisabuela de mis hijas ahora ve las novelas, pero las ve en YouTube. Ella es un poquito sorda de un oído. Entonces ella le pone el subtítulo y los cambia de cualquier país y me dice, ay, tengo como 4 novios turcos bellos de las novelas. Y goza un pullero ella. Y donde esté ella, si no escucha a la gente, ella saca su tablet. Así mismo. O sea, no. Pero también de pronto estaba pensando que nuestros hijos, o sea, nos hemos adaptado a todo. Es increíble lo que de pronto nuestra generación vivió. Nosotros, o sea, a nivel incluso mundial, desde la caída del muro de Berlín hasta una compañía propia de cohetes que va a la luna si quieres. Hemos vivido una generación donde ha pasado de todo. Eso tiene muchas cosas buenas y muchas cosas que no. Por ejemplo, la información está allí al alcance de tu mano y eso ha creado grandes autodidactas. Y yo no estoy en contra de eso porque yo soy en gran parte autodidacta. Pero veo con angustia una proliferación de personas que desestiman la educación porque cree que con videitos de YouTube casi que puedo ser médico, ¿no? Entonces queremos ser toderos. Y yo lo sé todo, porque además creo que también nosotros dijimos eso a nuestra edad. No, si te lo sabes, no, no sabes nada, eso es todo. Tal cual. Y de pronto quieren, por ejemplo, yo he escuchado niños que dicen, es que yo sé que yo voy a ser millonario, voy a ser famoso, pero ¿cómo? No lo sé, pero yo lo seré. ¿Pero haciendo qué? No sé, eso vendrá. No, no vendrá. Tienes que ir por eso. Buscarlo. Y tienes que prepararte en eso. Entonces, mis ideas, por ejemplo, y yo sé que algunos van a decir, Gabriela está loca, y la verdad, con todo respeto, no me importa. Yo le digo a mis hijas, no, es que bueno, si vas al college, eso no es una opción. O sea, tú vas al college. Pero es que lo que tú quieras. Tú quieres ser zapatera, maravilloso. Tú quieres ser orfebre, tú vas a estudiar. Y vas a tratar de ser la mejor. En lo que te dé la gana, pero vas a estudiar. Pero tú sabes con qué me he encontrado yo aquí con mis 3 hijos, que en el high school empiezas a oír mucho de otros chamos que se quieren tomar un año sabático cuando se gradúan. No, eso es realmente con la palma y con el revés. Exacto. Es doble. Porque ese año, cuando tú estés de año sabático, amigo mío, el momento que tú te acostumbres a no estudiar, a no hacer, digamos, o tener una rutina, volver a tomarlo, te he hecho un cuento. Y déjate eso. Porque bueno, hay muchachos aplicados, hay muchachos lo que tú quieras. Sí, pero no son nomás, o sea, digamos que agarras eso y el porcentaje es menor total. el que es aplicado. Pero además, imagínate que sí, que seas un portento, que no, como lo dices, la cantidad debe ser mínima. Imagínate que seas un portento e incluso decidas meterte en la universidad y tomar más materias para salir más o menos como con tu generación. La diferencia a nivel laboral se nota. Claro. Y si todos se gradúan a los 22 años y tú te graduaste a los 26, tu empleador va a decir, ajá, pero no tienes experiencia. ¿Qué pasó en estos años aquí? Y ese año, supongamos que es un solo año, ese año lo que salió en inteligencia artificial, en cualquier otra cosita de estos avances que uno no espera que de repente pacatón sale en cualquier momento, ¿cómo te actualizas? ¿Cómo lo aplicas? ¿Te estás actualizando? ¿Estás tomando medidas para no quedarte atrás? Son cositas que van, ¿sabes?, acumulándose, que no sabes cómo te va a afectar el año siguiente. Ahorita, probablemente eso existía hace tiempo y yo no lo sabía, pues, porque los venezolanos no éramos un pueblo de migrar. Pero hoy en día hay tantos beneficios. O sea, hoy en día, no, es que quiero conocer el mundo. Estudio online. O sea, puedes estar en la misma universidad y hacer un semestre abroad. O sea, te puedes ir a otra universidad y conocer otro país, otro estado, regresar. Hoy en día, o sea, puedes seguir estudiando y hacer 1000 cosas en otro lugar. El Internet
nos mantiene Sí. conectados, si quieres. No, es que, y aunque no quieras, uno es adicto al internet. Uno no tiene, Creo que se te vaya la lupa que tú ves. por eso, exactamente. Y no solamente a uno como padre, se te va la luz, se te va, papá, no hay internet, papá. Y a lo mejor tienes ese día, la compañía anda de internet anda medio chueca, medio mocha y de repente te llega de los 500 megas que tú contrataste, te llegan 30. Papá, no me sirve el internet. No, se va. Si quieres te conecto el fax. Pero, ajá. Le digo a mi hija, ¿qué es eso? ¿Qué es un fax? Pero uno también cae en esa rueda. No es fácil. Uno trata de ser guía como padre. Yo me imagino que los padres de uno también pensaban más o menos igual. Bueno, este no sabe qué es lo que va a estudiar. Ojalá decida ir a la universidad. Lo bueno es que en Venezuela había y sigue habiendo una cultura todavía de estudio Que sí, generalizada. sí, importante. En estos días oí algo así como que la población venezolana que estudiaba en la universidad era algo así como el 60 y pico, 70%, que es bastante, mientras que en Estados Unidos era el 24 o 25%. El dropping off de los colegios o de las instituciones educativas aquí es importante y no necesariamente tiene que ver con problemas económicos. Ahora recuerdo, por ejemplo, cosas que el americano que estudia y sabe lo dice sin problema y a mí, por ejemplo, particularmente me parecía también como muy grosero. Y ahora que entiendo muchas cosas, digo, no, es cierto. O sea, por ejemplo, se te echa a perder una computadora y viene el señor, el técnico, el ingeniero, no sé qué, y hace clic, listo. Son $2,000. ¡Ah! Pero si fue un segundo, es que yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé. Exactamente. Voy a traer a colación otra cosa que me llamaba la atención. Hay un programa por ahí de la gente que es como millonaria y a los tipos los tiran en algún pueblo, en algún lugar del mundo y en un mes tienen que volver a crear por lo menos una compañía que valga $1,000,000, ¿no? Y es un reto. Wow. Y es de una cámara que lo sigue, ¿no? Y la gente que acepta, cuando al final hablan con ellos y dicen y el tipo dice, es que me pueden quitar hasta lo que tengo puesto encima. Yo soy millonario no por lo que tengo, sino por lo que sé. Porque todo lo que tengo se puede ir en un momento determinado, pero lo que aprendí no me lo quita nadie. Wow. Y dije, oh, wow. Y en efecto, es lo único que se va a ir contigo a la tumba. Sí, claro. Es lo único que nadie te puede quitar. Y por eso, mezclado con nuestras acciones, es que yo digo, siempre hay alguien que nos está viendo. Nuestros hijos nos están viendo. Nuestros amigos nos están viendo. Gente que uno no sabe Oye, nos está viendo. Ni hablar de ti, que eres figura pública, que estás en televisión, que estás en cine, que además en este momento nos tiene que contar un poquito de Relato del Exilio. oh. Porque no nos has dicho nada, que eso está ahí, eso viene en Bueno, algunas ciudades, viene a sí. Latinoamérica, pero está ahí ahorita, es real. Ok, Relato del Exilio es la última película que salió, porque he hecho otras que no han salido, que salió y que habla, a ver, la historia está así. El escritor, que es el señor Carlos Fun, reunido con unos amigos un día en otro país, empezaron a hablar de los miles de historias que empezaron a tener alrededor, e incluso las suyas, de cómo había sido su proceso migratorio. Eh, y lo cierto es que detrás de cualquier extranjero y detrás de cualquier acento hay una historia. Y ojalá nos demos el tiempo de ver el lado humano de esa persona y a lo mejor podríamos ponernos en sus zapatos. Sería de esa manera más fácil convivir. Y entonces ellos empezaron y dijeron, bueno, nosotros que somos cineastas, hagamos cada uno una historia y juntos hacemos una película de cortos separados, los 4 cortos juntos.
El caso es que al cabo de un tiempo se reunieron, ninguno de los otros había hecho la tarea, Carlos Funcí había hecho, de hecho, más. Y digo, bueno, yo voy a hacer la película. Y los 4 cortos son escritos por él. Tengo la oportunidad, en algún momento, un gran amigo y figura de cine respetada que se llama Guillermo Londoño, me llama y me dice, oye, tengo una propuesta. Como todo el cine latinoamericano, me dice, no hay plata, pero creo que te puede interesar. Vamos a ver qué. Y luego, ¿quiénes van a estar? Y me dice, mira, yo tengo mi dream cast. O sea, yo tengo la gente con la que yo quisiera trabajar. Yo no sé si van a decir que sí. Le digo, ¿cuál es tu dream cast? Y entonces me dice, bueno, mira, yo quiero Franklin Bierwich, yo quiero a Norquis Batista, yo quiero a esta persona, yo quiero a Luis Jerónimo Abreu, yo quiero pa. Y le dije, todos son panas. Nada más. Vamos a hablar. Pásame el guión. Me pasa solamente el guión del mío, que se llama Monstruos del Pantano. Lo leo y me pareció bizarro, totalmente bizarro. Y le dije, a ver, esto tiene que ser una tragicomedia. O sea, la única manera de contar algo tan violento, tan absurdo, tan grotesco, tiene que ser con humor negro. Porque si no, la gente no lo va a entender. O sea, le dije, ponme a hablar con el director, hablamos con el director, y me dijo, estamos hablando, ¿no? Y terminamos en efecto, por lo menos en esa, estamos Héctor Peña, Norquis Batista, Víctor, Franklin Bierwich y yo. Hacemos una primera lectura y decimos, ok, esto está interesante, pero está interesante porque está raro y porque da otra visión de la migración. Dentro de la película tú vas a poder llorar, te vas a poder reír, hay historias bonitas, hay historias rescatables, hay historias tristes, te enojas, pasa todo, eso es una cosa. Pero la nuestra es terrible, te voy a decir por qué. Porque te ríes y no te das cuenta que te estás riendo de tu propia miseria. Es la historia de una migración que no es la tuya ni la mía y probablemente no la suya. Es la historia de esos que se robaron dinero o de los testaferros que están afuera y que tienen tanto tiempo afuera cuidando un dinero que no es suyo, que se les olvidó que no era suyo. Y empiezan a gastarse el dinero a manos llenas y empiezan a hacer socialités, ¿no? Que ahora ese término lo tengo como atragantado. No, es que es una socialité. O sea, nosotros diríamos una enchufada con plata, un testaferro, pero ahora es socialité. Y entonces, y lo peor del caso es que llegan a comunidades donde de pronto la gente no sabe el background o porque tienen dinero y viven lavishly, ellos quieren estar al lado de esta gente, ¿no? Pero es gente que tiene que ver de pronto con muchas cosas ilegales, y el chiste, hablando con el director, yo le decía, mira, es tu película, es tu corto, pero yo te pido, por favor, que el mal no triunfe. Es lo único que yo te pido. Wow. Tú haz lo que quieras, Claro, nosotros sobre estamos todo en este dispuestos. momento. Claro, yo lo único que te pido es que muevas la historia de tal manera como tú quieras, y todos nos pusimos de acuerdo en eso, en que el final de este corto, por más que uno se ría, la gente diga, es que no ganó el mal. Y pasan muchas cosas locas. ¿Qué pasa con la película? Son 4 historias, pero hay 8 millones de historias. Y más. Y más. Entonces hay gente que se nos acerca y nos dice, a mí me pasó esto, yo salí de esta manera, yo crucé el Darién, yo me vine por trabajo, pero extraño mi país, yo no me siento, no me hallo. O sea, hay gente que te dice, tengo dinero, tengo la casa, tengo el carro, tengo la esposa perfecta, mis hijos perfectos, yo no soy feliz. Mi corazón se quedó allá. Wow. Ay, no quiero llorar. Hay muchas historias. Hay gente que me dice, a nosotros, o sea, mataron a mi hermano, mataron no sé qué, nos persiguieron, salimos escondidos yo iba a decir en la cajuela de un coche, en la maleta de un carro, chico. Hay tantas historias. Hay una historia de xenofobia y se vive lamentablemente en tantos lugares. La historia que ocurre en la película se llama El Buen Doctor,
es una historia de un doctor venezolano en Chile. Y así como digo que es un país maravilloso que ha acogido a gran parte de nuestros médicos, valorando además no solamente su conocimiento, sino el trato humano, también es uno de los países donde hemos visto algunos actos de xenofobia. Voy a decir aislados porque entiendo que el pueblo Sí, no tiene nada que ver. O sea, el pueblo, de hecho, el chileno es una gente amable, lindísima, y los actores chilenos que están ahí los admiro muchísimo. Y, digo Chile por decir, no por decir un nombre, digo Chile porque no solamente es grabado allí, sino que em, es uno de los países que de verdad ha recibido mucho de los nuestros y de verdad los valora y les da oportunidades para estar. Este, yo creo que lo que pasa en general es que lo malo siempre hace un poquito más de ruido. y lo digo Eh, siempre, los buenos somos más, pero los malos hacen ruido. de, no sé, de 500.000, por decir un número, de 500.000 venezolanos que puedan estar en Chile, o 100.000 venezolanos que puedan estar en Chile, son 50 los que están haciendo mal. Pero ellos hacen mucho más ruido que los otros 99.950. O sea, y eso pasa en todas partes. Pasa en Chile, pasa en Perú. ¿Por qué Miami es distinto? Creo yo. Porque Miami no es de nadie. Hoy Miami. Miami Miami es. de todo, no coja lucha con eso. No va a luchar, Mira para no. tú, mira para tú. Miami es la ciudad de América Latina más cercana a Estados Unidos. Es el punto más norte de Cuba. Ay, mira para eso. Sí, No, cosa. y bueno, es así como la Mercedes. Mira, tú aquí consigues hasta dominicano, consigues de Tigre. todo. Consigue tigre, consigue cubano. Y aquí hay Venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos, de todo. haitianos, aquí Entonces, sí, es un crisol. esa magia de Miami hace que no se viva esa xenofobia como se vive en otros países. Pero esa xenofobia, como estamos hablando, son 20 que están haciendo daño, 20 que están haciendo mal. Pero los otros 100.000 Total. están trabajando duro, están buscando surgir, están buscando una nueva vida. Y yo debo decir algo. Yo salí de Venezuela por trabajo y gracias a Dios el trabajo me mantuvo afuera. Después la familia, porque tuve a mis hijas, me mantuvo afuera. Pero cuando yo salí yo nunca pensé que no iba a volver. Y yo debo decir que es solamente de un tiempo para acá que yo estoy escuchando cosas negativas de los venezolanos. Por el contrario, lugares del mundo donde fui, y fui a muchos países y estuve en muchos países, la gente me decía, que es gracioso también, me decía, ay, tú eres de Venezuela, sí, yo conozco a María Pérez, ¿la conoces? Sí, ¿No? claro. Porque todo el mundo pensaba que María Pérez era maravillosa y era un animal extraño en el sentido de nosotros somos besucones, bailadores, echadores de broma, tenemos doble sentido, estamos pendientes de la señora que limpia y le traemos un jarabe al muchacho que está tosiendo. Ese tipo de gente que somos nosotros causa sensación en otros lados, donde la gente es más reservada, donde la gente de pronto no habla, donde la gente está limpiando y está bailando y estás cantando, es venezolana. Entonces, y éramos conocidos quizás por el chamo, el chico, no por groserías, no por malos tratos, no por alguna actividad ilícita, porque usted y yo y muchos no somos el tren del agua. Y me niego a que me califiquen con eso. No lo somos. Y me atrevo todavía un poquito más allá y usted me dirá, hay gente que le faltó cosas cuando crecía o que estuvo expuesto a cosas cuando crecía o le faltó estar expuesto a la educación cuando crecía. Pero hay un dicho que dice que el talento sin educación y disciplina es un azote. Wow. Probablemente mucha de esa gente que ahorita está haciendo daño era brillante. Seguramente. Porque para crear cosas que violen la ley, que se esconda y que opere y que genere dinero sin ser descubierto, tienes que tener algún talento. Claro. Mal llevado. Por Mal supuesto. guiado. Pero sí. Porque no es tuvo verdad. las herramientas. Yo no digo que todos. Hay gente que nace mala y qué pena. Pero recuerdo mucho eso. El talento sin educación y disciplina es un azote.
Gabriela Vergara. No, no lo dije yo, yo, no sé, yo soy muy mala, yo soy nerd en ciertas cosas, pero no recuerdo los nombres, soy terrible. Me recuerdo las frases, recuerdo fechas, recuerdo números, recuerdo caras, pero los nombres, yo llegué tarde a esa repartición. Cuéntanos dónde podemos ver más información de lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo Gabriela Vergara. Bueno, con respecto a Relatos del Exilio, le voy a pedir a todas las personas que entren a la cuenta en Instagram, Relatos del Exilio, Movie, y allí van a ver que durante el mes de febrero tenemos una presentación en Miami, que casualmente es el día de hoy, pero tenemos una presentación en Chapinero pronto en Bogotá. La película va a estar rodando, entonces estén pendientes porque seguramente estaremos cerca de ustedes y con ellos parte del elenco. Estoy ahora en un canal de televisión local aquí en Miami haciendo algunas cosillas. Tengo otros proyectos de los que no puedo hablar. Tengo 2 películas que si Dios quiere salen este año en inglés. Y bueno, y mira, lo que sí te voy a contar, porque estamos hablando de educación. Este año, uno de mis propósitos de año es que dije que yo por lo menos cada quarter voy a estudiar algo nuevo. Voy a sacar un curso, voy a meterme a algo, voy a entrar, he estado, ya saqué el primero, y voy a estar aprendiendo cosas porque para los que no somos tan chiquitos, evite el Alzheimer, estudie. Mi mamá tiene 3 carreras y sigue estudiando. Tiene posgrado y sigue estudiando. Es una manera no solamente de hacer el coping, de adaptarnos a los tiempos nuevos con conocimiento nuevo. Es una manera de conocer gente y hacer otro networking, pero también es una manera de mantenernos sanos y activos. Así que estudiar también es un deporte, pero para el cerebro. Qué bueno, así. Gracias. Gracias a ti. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro episodio de EduAction. Gracias a las instituciones del Grupo Humboldt, como el Colegio El Ángel, el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, la Universidad Alejandro Humboldt, Humboldt International University Panamá, New Professions Technical Institute, y donde probablemente va a estudiar Gabriela Vergara en Humboldt International University. Gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.